Bueno, nuevo bloque aquí en Hoy Nos Toca Verano. Y te contábamos justamente que vamos a hablar con Joan Zweig. Perfecto. Bien lo dije, ahora está. Él es Joan Zweig, porque ha publicado hace poquito, poquitos días, es decir, está recién salido este libro, 7R, que es lo que estábamos mostrando hace algunos momentos nada más, a propósito de dice, las 7 revoluciones tecnológicas que transformarán nuestra vida. Aquí está el libro que acaba de salir. ¿Cuándo exactamente? El lunes 2 de marzo. Lunes 2 de marzo. nada, Hace poquito. recién salió del hace horno. 10 días. Sí, 9 días. sí, 9 días, exactamente. Bueno, a ver, algo he ojeado del libro, está bueno, inclusive también habla de lo que decía antes, Big Data, la transformación, inclusive también de las ciudades inteligentes, Smart Buenos Aires, mencionabas vos en esto. ¿Podremos llegar a una ciudad inteligente aquí en la Argentina, digo, en general? Ante todo, gracias por la invitación. La verdad que estoy súper contento de volver a participar acá en el canal de la ciudad. El libro es producto de muchos años de escribir, trabajar e investigar todo lo que es denominado tecnología emergente o nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas, que muchas veces escuchamos nombrar en la prensa, escuchamos nombrar en las noticias, Sí. pero a veces no terminamos de empezar a comprender bien el impacto que empiezan a tener. Respecto a lo que es ciudades inteligentes, es uno de los capítulos que cubro en el libro. Son 7 porque son 7 tecnologías que tuve un acercamiento en los últimos años, y realmente para hablar de inteligencia me parece que tenemos que primero definir qué es la inteligencia y cómo empezamos a percibir una ciudad inteligente. Personalmente creo que si hablamos de inteligencia en una ciudad, me parece que las ciudades personalmente creo que van a ser el primer conglomerado a la hora de adaptar tecnología en forma masiva para después llegar a nuestras casas o para después llegar a entidades más pequeñas. Inteligencia, desde mi punto de vista, en una ciudad, aplicada en una ciudad, es para empezar a permitirle a las personas generar procesos más eficientes o empezar a hacer más eficientes los recursos, o para economizar procesos, o para empezar a mejorar el transporte o tener mejor previsibilidad o proyecciones de las cosas que van a suceder. Entonces, como bien mencionaste, Javier, en el libro menciono el caso de la ciudad de Buenos Aires también, con algunos ejemplos también de inteligencia aplicada a ciudad, como menciono otros casos de América Latina y a nivel mundial también, pero también es uno de los paradigmas digitales, llamémoslos, que cubro en el libro. ¿En qué viste, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? Si bien, bueno, está dentro del libro, pero quiero que lo cuentes vos. Hay diferentes casos que la verdad que estamos haciendo punta en diferentes casos. Por ejemplo, hay casos de implantación o instalación de sensores en cañerías o en sistemas de tuberías para empezar a proyectar cuando se va a producir una inundación. Entonces, hoy en día es algo lo tenemos en la ciudad. Ciudad de Buenos Aires también es la primera ciudad en el mundo que tiene toda iluminación LED a nivel de Sudamérica, creo que somos la primera. Bueno, de hecho hay una fotografía, a propósito de este tema, hay una fotografía que el gobierno de la ciudad en su momento ha publicado con un dron desde arriba en el cielo, en donde se puede observar la diferencia de colores en cuanto a la iluminación de la ciudad, ¿no? Claro. Sí, del blanco al amarillo. Una ¿no? iluminación brillante al naranja amarillo. Tradicional, sí. Exactamente, del conurbano, digamos, que es otro distrito, ¿no? Claro. No estamos hablando en desmedro de nada, sino justamente en este trabajo de colocar luces LED en la capital, ¿no? Sí, y personalmente creo que el camino en la inteligencia tiene que ir más por un lado de prever mejor las cosas, de ser más eficientes los recursos. Otra vez, si podemos empezar a proyectar cuándo se va a producir una inundación, si podemos empezar a proyectar cuando un tacho de basura se está llenando para programar la recolección. Lo que estamos logrando cada vez más es mejorar los procesos de los ciudadanos dentro que transforman nuestra vida, Claro. en definitiva. Entonces, la mejoran. Seguro. Que la mejoran o que hacen un proceso más eficiente o que producen, no sé, un modelo económico mejor también. Entonces es uno de los grandes... El libro está dividido como en 2 grandes categorías o familias de tecnologías. Unas tecnologías que son más duras, que son más fierreras, tecnologías como la impresión 3D, la robótica, la realidad aumentada, la realidad virtual, tecnologías que son más duras, y otras tecnologías que son más blandas, que son más sociales, que son más llamadas técnicamente paradigmas digitales, como por ejemplo el Big Data, que son estos grandes cúmulos de información que producimos todo el tiempo. El Internet de las cosas, que es esta capacidad que tienen los objetos cada vez más de poder convertirse en inteligentes. Entonces, hoy en día tenemos cerraduras inteligentes, tenemos heladeras inteligentes, tenemos, pulseras que nos pueden hacer un rastreo de cuántos pasos tenemos o cuántas calorías tenemos. Joan es, ¿no? Joan, Joan, sí. Joan. Qué nombre, no me encanta. ¿De qué origen es? Es español. Es español, por Serrat. pero el apellido... Sí,
El apellido es polaco, polaco-austríaco, y el nombre es español. Joan, Sí, bueno, por te quería preguntar si la revolución tecnológica también tiene que ver con, más allá de que estamos evolucionando, gracias a Dios, primero preguntarte si Argentina está preparada como para que exista este tipo de revolución, y la criptomoneda, que es la Bitcoin, que tomó esto, se expandió rápidamente, y no sé si la consideras como una revolución tecnológica también. A ver, en el libro yo hablo de que transformarán nuestra vida, pero algo que es súper importante es entender que todos estos cambios los estamos viendo hoy en el presente. Es decir, transforman y transformarán, de verdad. Debería ser el Claro. título. Y yendo a la pregunta puntual del mundo primero todo de Argentina. La tecnología en todo el mundo avanza, aunque suene un poco trillado, exponencialmente. Es decir, se ejecuta a nivel de rendimiento técnico cada vez de forma más rápida, más acelerada, y la posibilidad técnica cada vez es mayor. Y muy por detrás tenemos la vida real, con la vida real, la realidad a nivel social, la realidad a nivel económica, la realidad a nivel política, y eso pasa en todo el mundo. Eso es algo que tenemos que ser conscientes. Es decir, tenemos una brecha entre la capacidad que tiene la tecnología a nivel de performance técnica y nuestra vida real. Eso es una brecha que hoy en día tenemos. Argentina, y el libro fue un proyecto de 3 años y quería que tenga un tinte muy argentino, entonces hablo mucho de emprendedores argentinos que vinculan. Yo mismo pasé por muchos emprendimientos vinculados a este tipo de tecnologías, y nosotros somos grandes exportadores mundiales de talento vinculado a tecnologías emergentes. Software, digamos. De software y de hardware también, es decir, de cosas también de invenciones técnicas. Pero hoy en día hay empresas, emprendedores que marcan realmente el estado de arte y la punta en tecnologías emergentes, y estamos exportando talento a nivel mundial en este mundo. Bueno, de hecho, en esto de las tecnologías y demás aplicadas, hoy, por efecto del coronavirus, hay varias empresas, no muchas, hay varias empresas que están empezando a pensar, algunos ya han tomado la decisión de que un grupo importante de sus trabajadores hagan el home office. Exactamente, home office. ¿Qué quiere decir? Trabajar desde la casa, ¿no es cierto? Vía internet, claro, con las redes sociales, lo que sea. Y de hecho, ha surgido inclusive una noticia que muchas empresas hoy por hoy están de alguna manera haciendo las entrevistas laborales a través de, bueno, lo virtual. Videollamadas, sí. Entre otras, exactamente, ¿no? Y es parte de la inteligencia artificial también, ¿o no? Sí, me parece que, a ver, las empresas también se empiezan a adaptar a todos estos cambios que estamos hoy en día viviendo. El tema del coronavirus es todo un tema aparte que vamos a estar conversando totalmente aparte. Pero, a ver, realmente que empieza a impactar en la forma en las cuales colaboramos dentro de las organizaciones también. Entonces me parece que también el trabajo remoto son, por ejemplo, una consecuencia de la vinculación entre organizaciones y tecnologías de la información sumado a la globalización, porque estamos en un mundo cada vez más global, con tecnologías que nos permiten cada vez estar más cerca, aunque la figura del cuerpo humano presencial sigue siendo totalmente indiscutida a nivel de relaciones, y tecnologías de la información que nos permiten estar más cerca a la otra persona. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay robots de telepresencia que con una especie de patinetas con iPads, uno puede estar como si fuese caminando en una empresa y hablando con sus pares en tiempo real también. Qué miedo. Ni hablar de Skype y de servicios de videollamada o o Facebook o grandes compañías que se dedican a esto. Yo había escuchado en un momento que en un futuro no muy lejano, la cantidad de médicos robots que iba a haber, la cantidad de robots que suplantarían a un montón de seres humanos. ¿Esto es así o no? A ver, mi trabajo de base es la robótica, robótica de servicio, la robótica doméstica, y hay un capítulo en el libro que habla obviamente de lo que es humanos versus máquinas, que es como la gran preocupación. Hoy en día hay como dos visiones de la tecnología, ¿no? Hay una visión que es un poco más romántica, que dice que la tecnología nos va a salvar a todos, y una visión un poco más apocalíptica o de Terminator, que nos va a terminar desplazando a todos, ¿no? Wall-E, por ejemplo. O Arturito y Terminator, o Wall-E y Terminator. Tal cual. Entonces me parece que es la visión esa que hoy en día tenemos. Sí. Pero me parece que algo que yo hago mucho hincapié es, tenemos que empezar a dividir empleos y tareas. A ver, porque un empleo, y seguramente la gente que nos está viendo, y si le pregunto a ustedes también, cuántas tareas realizan, seguramente van a poder nombrar 5, 10, 15, 20 tareas, que muchas de esas probablemente pueden ser automatizables o automatizadas de esas tareas. Pues son tareas que son operativas, que son tareas reiterativas, que son tareas manuales, que son tareas que uno hace constantemente y muy metodológicas, pero muchas tareas
seguramente tienen una tasa de probabilidad de automatización que es mucho menor porque están más vinculadas a la parte humana, a la negociación, a tener ideas creativas, a la interpretación de los hechos, al cruce creativo de información. Entonces me parece que tenemos que empezar a ver primero esa distinción. En un futuro es muy probable que las tareas vinculadas a la parte más manual, más reiterativa, más peligrosa, más operativa, más, hasta diría más insalubre para el ser humano, tienen una probabilidad de tender a ser más automatizables que las tareas más vinculadas a la parte humana. Claro, obviamente. Entonces, en esa tarea me parece que tenemos que empezar a preguntarnos cada uno de nosotros en nuestros trabajos, otra vez, ¿qué habilidades tenemos que empezar a formar para ser más competitivos en un futuro? ¿Qué habilidades tenemos que empezar a formar para convivir con máquinas más inteligentes? Porque, a ver, yo muchas veces hago la comparación con la calculadora. A ver, la persona que mejor sabe matemáticas del mundo no va a negar que la calculadora es un invento técnico que supera al humano decenas de veces o cientos de veces, aunque seas la mejor persona matemática del mundo. Con tantas multiplicaciones sí, como se puede hacer, te supera obviamente. Te supera, la máquina. obviamente. Entonces, lo que es importante entender es cuando un robot llega a una industria o una máquina autómata llega a una industria, es porque habitualmente es mucho más eficaz que el ser humano para esa tarea en forma puntual. Pero también es Claro. mucho más Ahora, económico, a la larga con la amortización, y por eso muchas empresas se ahorran, digamos, un salario, una carga social, inclusive también con los trabajadores, porque Sí, a ver, la máquina la compras y tenés el service y nada más. En cambio, en el trabajador hay muchas más cosas, sí. es complicada. Juicios laborales, de Yo lo todo, veo, bueno. ¿sabes dónde lo veo esto? Sí. Por ejemplo, en los shoppings, ¿no? Donde están las máquinas, donde vos podés sacar el ticket para salir, o también Para está estacionamiento. donde está yo voy al cajero, al ser humano, digo, ¿no? Al cajero, no Al al ciber, cajero sí. automático, para sacar el ticket, porque siento esa sensación que en un momento determinado no va a haber más cajeros, personas con las cuales tengas, ¿no? Es un mambo que uno No, tiene. no, En pero esto de la lucha o de la guerra a la máquina. Pero no Sí. soy enemigo de la máquina. Al contrario, yo creo que tiene que compatibilizarse las dos Y cosas, ¿no? equilibrarse. Ni hablar. Ahora, sí, no, perdón. No, ibas a hacer un una breve comentario. reflexión también me parece que es interesante esto no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. A ver, vivimos muchas revoluciones industriales Sí, sí, Sí. total. que se reconvirtieron en empleos. Lo que sí es, esta vez es que a ver, quizás es mucho más rápido y mucho más dinámico. Por el tema de que la tecnología cada vez es más masiva, más inteligente, más económica. Sí. Y algo interesante también es, por ejemplo, si vamos cuando se inventó el automóvil, al auto, por ejemplo. Entonces, el auto era una invención técnica que era más segura y más eficiente que otros medios de transporte anteriores, porque lo que un caballo podía llevar 2 personas por 3 kilómetros, un auto podía hacerlo a una fracción de costo y llevar 4 o 5. ¿no? Pero en ese proceso hubo muchas personas que se quedaron desempleadas o tuvieron que empezar a reconvertir su empleo. Pero a ver, cuando se inventó el automóvil, alguien tenía que fabricarlos, alguien tenía que manejarlos, alguien tenía que vender Tal repuestos, cual, alguien claro, tenía que sí. lavar. Hay Ni una hablar. cadena, Entonces- obviamente. Ahora, vos, en lo personal, me imagino que en el libro va a haber mucho más libros porque te debe haber Sí, quedado sí, mucho, sí. mucho por contar y mucho por contarnos, ¿no? Ahora, vos, en lo personal, ¿qué decís que sería algo para vos, algo que sería lo especial, el sumum de la robótica o del invento o de, no sé, de la inteligencia artificial para vos, para tu vida, para lo cotidiano? Para lo cotidiano, y justo un poco recién hablábamos de algunas aspiraciones que tiene la tecnología. A ver, me parece que el factor sorpresa en la tecnología... Aspiración lo sé por el... sí. Por las aspiradoras, Por las aspiradoras, ¿viste? sí. No, Vamos a contar que Joan trabaja en una empresa que fabrica... Robots limpia piscinas. sí. Exacto, entonces Entonces aspiran sí, todo aspiran eso, por dentro eso de lo la dije, piscina. ¿no? Pero no... Un gran invento, te digo, para todos los que tienen No, piscina. claro. Yo no tengo, pero lo veo con conocidos míos yo que solo tienen... le pregunto esto específicamente porque, digo, estudiaste mucho tiempo, lo estás investigando, lo estudias, pero decís, algo para vos. A ver, ¿qué te gustaría? A ver, sí, hoy en día un poco el factor sorpresa en la tecnología es como cada vez un poco más difícil de lograr, ¿no? Como que nos sorprendemos o como Sí. ya lo tomamos como algo muy natural. En los últimos años yo me dediqué mucho a investigar el impacto social y desde la sociología y la filosofía de todo este mundo de la tecnología emergente. Y también tenemos muchas consecuencias de todo esto. Yo creo que hoy en día tenemos que lograr un balance muy bueno y tenemos que lograr mejor balance. Porque hoy en día yo siento que estamos en alguna forma saturados de la tecnología, ¿no? Sí. Y creo que gran parte de la población o una gran parte que está conectada estamos de alguna forma como saturada, ¿no? Saturada, Como- sí. Y aparte que, a veces la tecnología avanza tanto que vos te quedás
Obvio. Y ya ¿Cómo hay se algo- usa esto? te ¿Qué- su- qué- qué claro, es esto? Te No, y supera. además ¿Cómo se usan sentís esto? que tenés por ejemplo, en el caso de un celular, que tenés muchísimas aplicaciones que yo ya compré el siguiente número Claro. y ni siquiera pude usar las aplicaciones del La anterior, ¿se entiende? sí. Y además te pasa que, Entonces, por ejemplo, claro. llega algo tecnológico y a uno tal vez le cueste un poco más. Se lo das a un pibe de Sí, 10 años, 12, sí, 14 años claro. y te lo saca, digamos, son No, las yo mismas mismo lo generaciones. veo, yo tengo 29, yo tengo sobrinos que son más chicos, que son adolescentes, y también lo veo dentro de dos generaciones. Más otra vez. 29 y tantas cosas ¿Viste? hecho. Claro, no, 29 años siendo un niño. No, pero pero- igual no me dijiste algo que quisieras para vos. Algo que quisiera para mí. En tu casa, por ejemplo, o en tu oficina, o en tu, Eh, no sé, en lo cotidiano. Me encantaría, por ejemplo, que sea más rápida la adopción de autos que se manejen solos. Eso como sería algo... mirá. Hoy en día estamos como... Insumimos mucho tiempo manejando vehículos y creo que también eso es algo que es una tarea muy operativa también, muy reiterativa. Para hablar por celular. Sí. No. Es más, hay un informe que es muy interesante que se preguntaba qué vamos a hacer cuando los autos se manejen solos con el tiempo libre que Y nos yo quede. pensé que te había pedido mucho cuando te dije si podías inventar algo para cepillarse los Para dientes cepillar solo. los Yo dije, le pedí un montón. No. No, Y él quiere vos, autos claro, sin- autos que sean... Sí, Claro, me hay parece algunas pruebas piloto que no dieron muy buen resultado. ni nada No, a por el ver, los estilo. autos autónomos son una realidad hoy en día, es un invento técnico que ya está comprobado técnicamente que funciona Sí. mucho más eficiente que un ser humano. Para ir al caso de Estados Unidos, hay 5 estados de Estados Unidos que está legislado el uso de autos autónomos, pero obviamente los autos autónomos reconfiguran la ciudad, reconfiguran la ciudad tal como la conocemos. Claro. A ver, hay dos grandes tecnologías que están convirtiendo ciudades, los drones, los cuadricópteros o los hexacópteros, octacópteros, los vehículos aéreos no tripulados, y los autos autónomos Sí. nos están modificando la forma en la cual entendemos la ciudad. Entendemos las reglas de tránsito, entendemos la convivencia, entendemos la ética, entendemos la ética aplicada a la urbanidad. Me parece que... Además, el robot respeta las reglas del tránsito a rajatabla porque está instruido para eso. Para eso, Hay claro. En muchas cambio, el ser cuestiones humano- éticas, hay muchas Claro. cuestiones éticas en todo eso. Sí, No, y- bueno, también con respecto a la salud, a la educación. Sí, claro. Hay un montón de cosas, digo, Te que va a avanzar. Te iba a hacer la Por última supuesto. pregunta porque me preguntaban recién, claro, uno que a veces lo ve pasa de largo. ¿Cómo es esa aspiradora o esa máquina que limpia o barre fondo de una ¿De la piscina? piscina? Porque también está la aspiradora común. Que, La aspiradora para casas, para sí, viviendas, también, sí. es más o menos parecido. Sí, a ver, hoy en día, para un poco ponerlo en perspectiva, hoy en día hay en el mundo no hay un estudio poblacional de robots, es algo que está faltando porque no hay un censo de robots todavía, pero nada, el que quiera escuchar y empezar a trabajar en eso está buenísimo. Hoy en día hay más o menos 100 millones de robots domésticos en viviendas en el mundo. Hay 100 millones de robots en viviendas en promedio mundial. Y hay robots de todo tipo, hay robots que limpian ventanas, hay robots que limpian pisos, hay robots que limpian parrillas, hay robots que sirven de mascota, hay robots que son de asistencia para personas que tienen algún tipo de discapacidad o que no pueden para poder asistirlas, hay robots limpiadores de piletas. Lo que es importante entender es que esas son máquinas que son inteligentes, a diferencia de máquinas automáticas. A ver, Claro. ¿por qué un lavarropas tradicional no es un robot? Porque si yo pongo el programa de 1 hora en un lavarropas y le pongo una remera 5, 10 o 20, va a ser siempre el mismo proceso mecánico, va a ser Sí. siempre el mismo proceso, ese programa predeterminado. Claro. Todos los que son denominados robots, tanto en el campo físico como en el tangible, con el campo intangible, porque también hay muchos robots que son líneas de programación, que Claro. manejamos todos los días, pero que no nos damos cuenta. Lo que hacen es censar la información y hacer planes de trabajo inteligentes para superficies. Si vamos al caso de la pileta, un robot que limpia piscinas de natación lo que va a hacer primero es cuando uno le entra al agua va a medir el largo, el ancho, la altura de las paredes, las condiciones del agua y lo que va a hacer un plan de trabajo predeterminado para esa piscina. Una aspiradora para limpieza de la casa. lo que va- ¿Solito, sin la sin mano del intervención hombre? humana, sin intervención humana. Y todo esto también, primero de todo, lamento contarles que no tienen forma de ni Arturito ni de humanoide, todavía son máquinas que tienen una forma dedicada Sí, para la hacer vi. esa tarea puntual. Pero lo que es importante entender es que empieza a hacer esa tarea, por ejemplo, un robot que limpia piscinas de natación, para tener la referencia, en 1 hora limpia, aspira y cepilla 35 veces una piscina residencial, que no hay forma humana de generar ese tipo de limpieza. Lo mismo con las aspiradoras. A ver, hay muchos patrones que lo que hacen es empezar a ejecutar esa tarea puntual mucho mejor que un ser humano. Entonces, Claro. la gran pregunta es empezar a entender o empezar a hacernos es qué habilidades empezar a formar para convivir con máquinas más inteligentes y empezar realmente a sacarle provecho para obviamente empezar a generar modelos de negocios, mejor modelos de bienestar social y realmente maximizar nuestro tiempo humano para generar cosas que realmente podemos agregar mucho valor como humanos. Bien, Joan, gracias por haber venido, por esta Genio.
genio. ustedes. Sos un Está muy- genio. Está muy bueno. No. Es un genio. Es y un sí. genio. Los que trabajan en eso y saben, la verdad son genios porque además tienen la paciencia para hacerlo. Joan, gracias por haber venido. Reiteramos entonces 7R. Es tu libro que ya está en la librería. Está en ya. todas las librerías del país. Está en todas las está librerías en del país. audiolibro también, lo grabé, y ebook también en versión digital. Mirá que bien. Así que- Genial, bueno, todo. Bien, ¿Qué más tecnológico. Es para querés? ustedes, ¿eh? Bueno, ¿Listo? muchísimas Bien, gracias. bien. Muchísimas Y gracias. abrís es un Gracias. ventilador. Es un libro que se lee solo. ¿viste? Se lee. Gracias por venir. Gracias. Gracias, a ustedes por el muchas tiempo. gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una nueva pausa aquí en Hoy Nos Toca Verano y ya volvemos, porque es... Chiquitita, no se mande ahí porque ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca verano.